La historia de la medicina es una saga épica que abarca miles de años de investigación, descubrimiento y desarrollo. Comencemos desde el principio y vayamos desglosando cada etapa con más detalles. Hace unos 5,000 años, en la prehistoria, los humanos vivían en pequeñas tribus y aldeas. Cuando alguien se enfermaba o se lesionaba, no había médicos ni hospitales como los conocemos hoy. En lugar de eso, la gente recurría a remedios naturales y a creencias espirituales. Los chamanes o curanderos de las tribus desempeñaban el rol de médicos. Estos líderes espirituales realizaban rituales, usaban hierbas y plantas, y a menudo realizaban prácticas mágicas para tratar de curar a los enfermos. Por ejemplo, si alguien tenía fiebre, podrían usar una mezcla de hierbas y rezos para limpiar al enfermo, creyendo que los espíritus estaban causando la enfermedad. La medicina en estas culturas primitivas era muy empírica. Las observaciones de lo que parecía funcionar y lo que no, pasaban de generación en generación. Por ejemplo, descubrimientos como que el jugo de una planta específica podría aliviar el dolor o que ciertos tipos de barro podían ayudar a detener una hemorragia, fueron probablemente resultado de observaciones repetidas y accidentales. Sin embargo, estas prácticas eran más supersticiones y menos ciencia, ya que no había una comprensión real de los procesos biológicos detrás de las enfermedades. Luego, en las antiguas civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, India y China, la medicina comenzó a tomar formas más estructuradas. En Egipto, alrededor del año 3000 a.C., los médicos comenzaron a documentar y sistematizar sus conocimientos. El papiro Ebers, uno de los textos médicos más antiguos que se conservan, muestra que los egipcios utilizaban una variedad de remedios, desde hierbas hasta tratamientos quirúrgicos. Sabían mucho sobre la anatomía debido a sus prácticas de embalsamamiento, que les obligaban a tratar los cuerpos y extraer órganos para preservarlos. Aunque su conocimiento estaba más orientado a la preservación de los muertos que al tratamiento de los vivos, aprendieron mucho sobre el cuerpo humano que, aunque rudimentario, les permitió realizar algunas prácticas médicas efectivas para la época. En Mesopotamia, la medicina estaba fuertemente influenciada por la religión y los dioses. Las enfermedades eran vistas como castigos divinos, y los curanderos utilizaban una combinación de rituales religiosos y remedios naturales. Aunque su comprensión era limitada, los mesopotámicos también usaban hierbas y mezclas de plantas que contenían compuestos activos que podían tener efectos terapéuticos. En sus escritos, encontramos recetas para tratar diferentes enfermedades, aunque la eficacia real de estos tratamientos no siempre era clara. En la India, la medicina tradicional ayurveda comenzó a desarrollarse alrededor del año 1500 a.C. Este sistema médico se basa en la idea de que la salud es un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. El ayurveda se enfoca en mantener este equilibrio a través de una combinación de dieta, hierbas, ejercicios y prácticas espirituales. Los antiguos textos ayurvédicos describen una gran variedad de plantas medicinales y técnicas para tratar enfermedades, muchas de las cuales todavía se utilizan hoy en día. Este sistema considera que las enfermedades surgen cuando hay un desequilibrio en los tres dosas o humores del cuerpo, Vata, Pitta y Kapha. En China, la medicina tradicional también tiene una larga historia. Los primeros registros sobre medicina china datan de hace más de 2000 años. Los médicos chinos antiguos ya tenían una comprensión detallada de la acupuntura, la cual consiste en insertar agujas en puntos específicos del cuerpo para equilibrar el flujo de energía hoy. Además, los chinos desarrollaron la herbolaria, utilizando una amplia variedad de plantas y minerales para tratar enfermedades. Su conocimiento sobre la circulación sanguínea y la estructura del cuerpo humano, aunque no tan avanzado como el conocimiento moderno, estaba bastante desarrollado para la época. La antigua Grecia fue otro gran avance en la historia de la medicina. Hipócrates, conocido como el padre de la medicina moderna, vivió en el siglo V a.C. y fue uno de los primeros en proponer que las enfermedades no eran causadas por los dioses, sino por causas naturales. Hipócrates observó y documentó los síntomas y tratamientos de muchas enfermedades, y su enfoque en la observación clínica y el registro sistemático sentó las bases para la medicina moderna. Su obra más famosa, El juramento hipocrático, establecía un código ético para los médicos que prometían actuar en el mejor interés de sus pacientes y evitar hacer daño. Después de Hipócrates, Galeno, un médico romano del siglo II después de Cristo, también hizo contribuciones importantes a la medicina. Galeno realizó numerosas disecciones de animales y escribió extensamente sobre la anatomía y la fisiología. Aunque muchas de sus ideas estaban equivocadas, como la creencia en la existencia de 4 fluidos corporales, sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema, que debían estar en equilibrio para mantener la salud, su trabajo influyó en la medicina europea durante siglos. Con la caída del Imperio Romano, la medicina en Europa se estancó durante la Edad Media.
En esta época, el conocimiento médico en Europa se basaba más en textos antiguos y creencias religiosas que en nuevas investigaciones. Sin embargo, en el mundo árabe y en Asia, la medicina seguía avanzando. Los médicos árabes, como Avicena y Al-Razi, tradujeron y conservaron los textos de los antiguos griegos y romanos y realizaron importantes descubrimientos. Avicena, por ejemplo, escribió el Canon de la Medicina, una obra monumental que se convirtió en un texto de referencia en Europa y Asia durante siglos. En China, la medicina tradicional continuó desarrollándose durante la Edad Media, con avances en la herbolaria y la acupuntura. Los textos médicos chinos de esta época describen tratamientos para una amplia variedad de enfermedades y detallan prácticas de diagnóstico como la observación del pulso y el análisis de la lengua. La llegada del Renacimiento en Europa en el siglo XV marcó un cambio importante. Durante este periodo, los científicos y médicos comenzaron a cuestionar las ideas antiguas y a hacer sus propios experimentos. Andrés Vesalio, por ejemplo, rompió con la tradición y realizó disecciones de cuerpos humanos, lo que le permitió hacer importantes descubrimientos sobre la anatomía. Su obra De Humani Corporis Fabrica fue revolucionaria, ya que ofrecía una descripción mucho más precisa del cuerpo humano que cualquier texto anterior. El desarrollo del microscopio en el siglo XVII también fue un avance importante. Antonie van Leeuwenhoek, un científico holandés, fue uno de los primeros en utilizar el microscopio para observar microorganismos. Sus descubrimientos abrieron nuevas posibilidades para entender las enfermedades causadas por bacterias y otros microorganismos, aunque la teoría de los gérmenes no sería ampliamente aceptada hasta más tarde. En el siglo XIX, la medicina experimentó un avance significativo con la aceptación de la teoría de los gérmenes, propuesta por Louis Pasteur. Pasteur demostró que muchas enfermedades eran causadas por microorganismos invisibles y que estos podían ser controlados mediante la esterilización y la pasteurización. Su trabajo llevó al desarrollo de vacunas para enfermedades como la rabia y el anthrax, y cambió la forma en que se manejaban las prácticas de higiene y desinfección en los hospitales. En esta época también se desarrollaron las primeras anestesias efectivas. Antes de la anestesia, las cirugías eran extremadamente dolorosas y riesgosas, a menudo resultando en el shock y la muerte del paciente. Con la introducción de anestésicos como el éter y el cloroformo, los cirujanos pudieron realizar procedimientos más complejos con mayor seguridad y sin causar tanto sufrimiento a los pacientes. A finales del siglo XIX y principios del XX, el descubrimiento de los antibióticos marcó un hito en la medicina. Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1928, lo que permitió tratar infecciones bacterianas que antes eran mortales. La penicilina y otros antibióticos revolucionaron el tratamiento de enfermedades infecciosas y aumentaron enormemente la esperanza de vida. Durante el siglo XX, la medicina continuó avanzando a pasos agigantados. Se desarrollaron nuevas técnicas quirúrgicas, como la cirugía cardíaca y los trasplantes de órganos, que permitieron salvar muchas vidas. La invención de la radiografía permitió a los médicos ver el interior del cuerpo sin necesidad de cirugía, facilitando el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. La década de 1950 trajo consigo la introducción de la vacuna contra la polio, que fue un gran avance en la lucha contra esta enfermedad paralizante. La investigación en genética también avanzó con el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 por James Watson y Francis Crick. Este descubrimiento abrió nuevas posibilidades en la comprensión de la herencia genética y en el desarrollo de tratamientos para enfermedades genéticas. En las últimas décadas, la medicina ha seguido avanzando con la aparición de tecnologías como la resonancia magnética RM, que permite obtener imágenes detalladas de los órganos internos sin necesidad de cirugía invasiva. La medicina personalizada, basada en el análisis del ADN de cada paciente, está cambiando la forma en que se desarrollan y administran los tratamientos, permitiendo enfoques más precisos y efectivos. La investigación en biotecnología y la inteligencia artificial también está revolucionando la medicina. La biotecnología ha permitido el desarrollo de terapias génicas y medicamentos biológicos que pueden tratar enfermedades de manera más específica y efectiva. La inteligencia artificial está ayudando a analizar grandes cantidades de datos médicos para mejorar el diagnóstico, personalizar los tratamientos y predecir brotes de enfermedades. A medida que avanzamos hacia el futuro, la medicina sigue enfrentando nuevos desafíos, como la resistencia a los antibióticos, el cambio climático y las enfermedades emergentes. Sin embargo, la historia de la medicina demuestra cómo la humanidad ha aprendido y evolucionado en su comprensión de la salud y la enfermedad. Cada descubrimiento, desde los primeros remedios naturales hasta los avances en genética y biotecnología, ha sido un paso hacia una mejor comprensión de nuestro cuerpo y una mejor calidad de vida para todos. Así que, al mirar hacia el pasado, es asombroso ver cuánto hemos logrado en el campo de la medicina.
Desde los tiempos de los chamanes y los rituales hasta los avances científicos modernos, la historia de la medicina es una historia de curiosidad, innovación y esfuerzo por mejorar la vida humana. Y aunque todavía hay mucho por descubrir, la historia nos muestra que, con cada paso, estamos más cerca de encontrar respuestas y soluciones para mantenernos sanos y vivir vidas más largas y saludables.